una bendición estar aquí en este lugar, la iglesia donde nacimos, amén, hace muchos años atrás, y el privilegio grande de estar aquí y más de estar aquí al frente, amén, pero sabemos que Dios nos ha convocado para bendecirnos en esta hora, amén, que no es casualidad que usted sea aquí en este lugar, en este día, en este momento, amén. Dios nos ha convocado para que escuchemos su palabra, así que le invito para que me acompañe al libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 14. Amén. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14. Gloria al Señor. Se ubica ahí en Mateo, va unas hojas atrás, Malaquías, Zacarías, y se va a encontrar con el libro de Ageo, el profeta Ageo. Amén. Ageo, capítulo 1, versículo 14. Gloria al Señor. Ageo capítulo 1, versículo 14, me confirman, hermanos, ya cuando estemos allí en la cita, leo a favor de toda la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. El tema en esta noche: cuando Dios despierta el espíritu. Por un momento levante sus manos y dile al Señor: Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, glorifícate, Padre eterno, que sea tu palabra la que sea edificando a tu pueblo en esta noche. Tú conoces cada corazón, Señor, de las personas que están aquí en este lugar, pero también de las personas que están viendo esta transmisión. Yo te pido que a través de tu palabra, tu Espíritu, Señor, haga la obra, Señor, en esta hora, y que tú nos seas despertando en esta noche. Que tú, Señor, seas despertando nuestro espíritu, seas abriendo nuestros ojos, Señor, frente a lo que tenemos que hacer, frente a lo que tú has colocado en nuestras manos, frente a lo que tú quieres hacer en esta iglesia, Señor. Espíritu de Dios, toma el control, bendícenos en esta noche, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual la traes en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Con un fuerte gloria a Dios, por favor, tome asiento en esta hora. Amén. Gloria al Eterno. Cuando Dios despierta el espíritu. Amén. En muchas ocasiones iniciamos cosas, pero no las terminamos, ¿verdad? Iniciamos un proyecto, iniciamos una idea espiritual, en fin, usted dice: voy a leer la Biblia todos los días, 2 capítulos, 3 capítulos, y ya estamos en el segundo semestre y ya ni siquiera lee la Biblia, ¿no? Entonces, así pasan muchas cosas en lo que nosotros proyectamos en un año determinado. Empezamos el año con muchas fuerzas, con muchas ganas, con mucha expectativa, pero en la medida en que va avanzando el tiempo, empezamos a desinflarnos, a desanimarnos, y dejamos las cosas a medias, y dejamos las cosas sin terminar. Y si somos sinceros, en esta noche muchos de nosotros hemos dejado muchas cosas sin terminar. Muchas cosas las hemos dejado a medias, las hemos iniciado y han quedado ahí y han pasado el tiempo, y pensamos: el Señor ya se olvidó de eso, y pensamos: eso quedó allá perdido. Pero hermanos, el Señor nunca olvida lo que ha colocado en nuestras manos. El Señor nunca olvida lo que te ha entregado. Gloria al Señor. Y llega el tiempo en que debemos ser conscientes que aunque el tiempo ha avanzado, todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, gloria al Señor, de hacer la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿cuántos anhelan hacer la voluntad de Dios? El pueblo de Israel enfrentó este mal hábito que tenemos nosotros de dejar las cosas a medias. El Señor les entregó una labor para realizar.
estuvieron cautivos allí en Babilonia durante 70 años y llegó el tiempo de que ellos regresaran del cautiverio. ¿Y cuál era la misión? ¿Cuál era el propósito? El Señor los hace regresar porque no todo el tiempo iban a permanecer en Babilonia, no todo el tiempo iban a vivir allá. Algunos se habían acomodado a Babilonia, pero esa no era la tierra, ese no era el lugar donde Dios los iba a bendecir, donde Dios los iba a prosperar. Y llegó el tiempo en que el Señor toca el corazón de un emperador, da un edicto y le dice: tienen que regresar, tienen que volver a su tierra, tienen que volver al lugar donde comenzaron. Gloria al Señor. Y llega el momento, hermanos, en que el Señor nos vuelve a colocar en el sitio donde debemos volver a empezar. Quizás hemos dado muchas vueltas, pero el Señor vuelve y nos coloca en el sitio indicado. Dice el libro de Proverbios que el hombre hace sus planes, pero la voluntad del Señor prevalece. La voluntad de Dios prevalece en tu casa. La voluntad de Dios prevalece en tu familia. La voluntad de Dios prevalece en cada uno de nosotros. El pueblo regresó con esa intención de reconstruir el templo. El templo había sido destruido, las murallas de Jerusalén habían sido destruidas y el Señor les dice: bueno, tienen que regresar, tienen que volver, porque hay que edificar, hay que levantar. Y en la primera o con la primera persona que el Señor entrega esta responsabilidad, con Zorobabel salió el primer grupo de Babilonia con esta misión, con este propósito. Y aquí el libro de Ageo nos cuenta qué fue lo que sucedió en el momento en que ellos regresaron del cautiverio. Pero déjame hablarles un poco del profeta Ageo. El profeta Ageo estuvo durante el tiempo del cautiverio, durante el tiempo en que fueron llevados al exilio, donde Jeremías estaba profetizando, donde él estaba llevando la palabra al pueblo mientras ellos estaban siendo cautivos. Ahí va el profeta Ageo rumbo a Babilonia. Durante el cautiverio en Babilonia, Daniel y Ezequiel tuvieron el ministerio de profetizar, tuvieron el ministerio de llevar la palabra de Dios, pero Ageo estaba allí. Ageo estaba como escondido, nadie sabía nada de Ageo, estaba en un anonimato total, mientras a otros hombres de Dios estaban dando la palabra de Dios, mientras otros hombres de Dios estaban dando la dirección de parte del Dios Todopoderoso a su pueblo. Cuando regresan del cautiverio, Ageo ya tenía aproximadamente 80 años, pero llegó el momento en que le tocó el turno a Ageo de llevar la palabra del Señor. Quizás Ageo diría: ya conmigo no sucedió nada. Hermanos, es que a veces pensamos que con nosotros no va a suceder nada, pero llega el tiempo donde Dios le dice: ha llegado tu turno, ha llegado tu momento. Quizás has estado mientras otros se han levantado, pero llega el turno, te llega el instante de hacer la voluntad de Dios. Llegó el momento que Dios le dice: Ageo, ahora es tu turno, lleva la palabra de Dios a un pueblo que está necesitando escuchar mi voz. Y a algunos Dios les va, o a algunos ya en este tiempo, Dios les dice: llegó tu turno, llegó tu momento. Aunque ha pasado el tiempo, hermanos, porque uno piensa que ha perdido el tiempo, pero no hemos perdido el tiempo. Durante todo ese proceso Dios ha hecho algo en cada uno de nosotros. Durante todo el desierto, durante todas las pruebas, durante todas las dificultades que han venido sobre tu casa, sobre tu familia, la voluntad de Dios se ha estado perfeccionando. Dios ha perfeccionado su voluntad. Dios ha perfeccionado lo que quiere hacer en tu casa. Y llega el momento como Ageo que le dice: ahora habla mi palabra. Y ahí fue cuando Ageo fue el primer profeta del post-exilio que Dios lo utiliza para hablarle a un pueblo sobre la misión que tiene que cumplir. Gloria al Señor. Y el pueblo regresa del cautiverio y empiezan a reconstruir los muros, empiezan a reconstruir primeramente el templo, porque el templo representaba la presencia de Dios. El templo representaba que Dios estaba en medio de ellos, que el Dios estaba con ellos. Y esa fue la primera orden de parte de Dios: reconstruyan el templo, reconstruyan el templo. Hermanos, cuando por alguna razón nos hemos alejado de Dios, lo primero que tenemos que reconstruir, ¿qué es? La presencia de Dios en
nuestras vidas. Lo primero que tenemos que recuperar es que Dios esté con nosotros. Lo primero que usted tiene que volver a levantar es un templo en usted donde Dios pueda habitar. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. El Señor no está fuera de nosotros, el Señor está dentro de usted. Y si está dentro de usted, ¿por qué no le alaban esta hora? ¿Por qué no le da un gloria a Dios en esta noche? Esa fue la misión. Dios le dice: reconstruyan. Y ellos empezaron a reconstruir el templo. Empezaron a levantar el templo. Pero algo sucedió. Algo pasó que el pueblo se detuvo en seguir reconstruyendo. El pueblo no continuó haciendo la voluntad de Dios. No hizo lo que tenía que hacer. Por varias circunstancias que ellos enfrentaron, se detuvieron en hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y nosotros nos hemos detenido en hacer la voluntad de Dios. Algo ha sucedido, algo nos ha detenido, algo ha cerrado nuestras manos, algo ha cerrado nuestros labios, algo han cerrado nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, y nos hemos detenido. El pueblo durante 16 años detuvieron la obra de reconstrucción. Durante 16 años se detuvieron en hacer la voluntad de Dios. Ya nadie iba a trabajar en el templo, ya nadie iba a colocar las murallas, ya nadie iba a levantar las paredes del templo. Pasó un año y nadie hizo nada. Pasaron 2, pasaron 5 y todo el mundo creyó. Ya el templo quedó a medias, quedó como un elefante blanco. Nadie hacía nada, gloria al Señor, por volver a levantar el templo. 16 años el templo medio construir. Y es ahí cuando Dios le da una palabra al profeta Ageo para que el pueblo entendiera que era el momento de hacer la voluntad de Dios. No importa el tiempo, no importa los años que haya pasado, hermanos, siempre hay tiempo para hacer la voluntad de Dios. Siempre hay una oportunidad para hacer lo que Dios ha colocado en nuestras manos. La pregunta es: ¿cuántos van a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos van a decir: sí, tengo el tiempo? No importa lo que haya pasado, no importa lo que la gente diga, no importa los fracasos que hayamos tenido, hermano, siempre viene la palabra de Dios para nosotros. Siempre viene un impulso de Dios para nuestras vidas. Y eso fue lo que Dios hizo a través del profeta Ageo. Ahí en el versículo 7, por favor. En el capítulo 1, versículo 7 del libro de Ageo, nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, que dice: meditad sobre vuestros caminos. El pueblo, o Dios le dice al pueblo: esperen, paren un momento, mediten lo que están haciendo. Ha pasado el tiempo y no han reflexionado. Ha pasado el tiempo y aparentemente nada ha sucedido, pero el Señor les dice: reflexionen, mediten sobre vuestros caminos, que no están haciendo la voluntad de Dios. Dios le dice a través del profeta Ageo: entiendan que no están haciendo mi voluntad, debido a que ustedes detuvieron la obra de reconstrucción del templo, que representa la presencia de Dios. Miren lo que sucedió. El pueblo durante 16 años detuvo la obra de reconstrucción, hermanos, y todo tiene consecuencias. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, hay consecuencias. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, hay ¿qué? Consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia del pueblo de Israel de no seguir reconstruyendo el templo? Mira lo que dice el versículo 10. Dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, que la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué la tierra no daba sus frutos? ¿Por qué ya no caía la lluvia sobre esa tierra? Porque el pueblo se detuvo en reconstruir el templo, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. La bendición del Señor no estaba cayendo sobre el pueblo. La tierra no estaba dando frutos. Y por eso Dios le dice al pueblo: mediten un momento. Porque a veces decimos: pero ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué yo emprendo algo y no me sale? Me meto por este camino y tampoco me sale. Trato
trato de hacer algo y nada, no sale lo que está pasando. Y el Señor le dice, pues medita bien. Hay algo que no estás haciendo bien. Hay algo que no estás haciendo correctamente. Te olvidaste de hacer la voluntad de Dios. Te has ocupado en hacer lo que tú quieres, pero no estás haciendo lo que Dios te mandó que hicieses. Por eso Dios le dice, esto está sucediendo porque dejaron de reconstruir el templo. En ocasiones nos preguntamos por qué las cosas no cambian, por qué los cielos están cerrados, por qué la lluvia de bendición no está en nuestra casa. La respuesta es que te has detenido en la misión que Dios te encomendó. Gloria al Señor. ¿Y cuánto nos hemos detenido, hermanos? Vuelvo y reitero, empezamos bien en este año y quizás algunos están detenidos en stand-by durante muchos años atrás y dejaron de hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Ahora, la pregunta es que Dios no se queda con sus manos quietas. Dios no se queda diciendo, bueno, no están haciendo nada, pues yo tampoco me muevo. No, el Señor dice, vino palabra de Dios al pueblo. Y siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Siempre hay una palabra que nos va a confrontar. Hay una palabra que te va a decir, no estás bien. Y a muchos no les gusta escuchar esa palabra. A muchos les gusta decir, Dios se va a usar, Dios se va a prosperar, va a venir dinero sobre tu casa, y saltan con esa palabra. Pero cuando Dios les dice, hay pecado, tienes que corregir tu vida, no estás en el camino correcto, ya no les gusta esa palabra y se van diciendo, eso no viene de parte de Dios. Sí, eso viene de parte de Dios, porque Dios te ama, te está corrigiendo, porque Dios te ama, te quiere mostrar el camino correcto sobre el cual tienes que andar. Porque recuerda, la voluntad de Dios prevalece sobre tu vida, la voluntad de Dios prevalece sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. ¿Y qué fue lo que Dios hizo para que el pueblo reaccionara? Para que el pueblo despertara, para que el pueblo reaccionara, para que no se quedaran dormidos y el templo quedara a medio construir. Ahí en el versículo 13 dice lo que Dios empezó a hacer al pueblo. Entonces, y Dios le recuerda algo a este pueblo. Dios le recuerda esto muy importante. El versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué les dijo Dios? Miren lo hermoso del Señor. ¿Qué fue lo primero que Dios le dice? ¿Qué es lo primero? Lo puedo decir. Yo. No le dice pueblo rebelde, pueblo desobediente, pueblo que no ha hecho mi voluntad. No, lo primero que el Señor les dice es, yo estoy con vosotros. Es que, hermano, en medio de nuestra desobediencia, no importa, Dios está contigo, Dios está con tu casa, Dios está con tus hijos, Dios está con mi familia. Eso es lo hermoso del Señor. No es que el Señor viene y me confronta y me dice, ya no eres mí, ya no soy tu padre. No, porque a veces somos nosotros los que reaccionamos así cuando alguien falla, cuando alguien peca, cuando alguien comete un error. Ya que hacemos, lo señalamos y le decimos, mira, perdiste la voluntad de Dios, perdiste el camino, ya no hay esperanza. Pero hermano, gracias a Dios, Dios no tiene un corazón como lo tenemos nosotros. Hay un Dios de misericordia. Dice la palabra, misericordia y verdad todos los días Dios las está dando sobre cada uno de nosotros. Que aunque fallamos, siempre hay una oportunidad en Dios de levantarnos. Que aunque cometemos errores, ahí está la mano, la diestra del Señor que te levanta, la diestra del Dios que te sostiene, la diestra de Dios que te impulsa. Y lo primero que el Señor nos dice, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta noche? El Señor está contigo. Lo puedo decir en esta noche, el Señor está conmigo, el Señor está con mi casa, el Señor está conmigo. Y el versículo 14 dice, y despertó, abrió, infundió aliento Jehová el espíritu de Zorobabel. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Hermanos, necesitamos que Dios nos despierte.
Necesitamos que Dios despierte. Necesitamos que Dios nos abra los ojos. Necesitamos ser tocados por Dios. Necesitamos ser movidos por el Señor, porque no podemos seguir siendo los mismos. No, hay un camino que tenemos que recorrer. Hay un camino que tenemos que hacer realizar para el Señor. Y el Señor te quiere despertar. Dile al Señor, dile al hermano que está a tu lado: despiértate. Despiértate. Algunos están quedando dormidos. Despiértate. No duermas. Que hay algo que hacer para Dios. Que hay algo, como Dios le dice al profeta Elías: largo camino te resta. Largo camino te resta. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Abrió el Señor los ojos como los del criado Eliseo, que le decía a Eliseo: veo un ejército que viene en contra de nosotros. Y Eliseo le dice: espera, no estás viendo el ejército grande que está con nosotros. Y cuando Dios abrió los ojos de Giezi pudo ver que hay un ejército más grande que está con nosotros. Más grande que está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Aleluya. Le puede dar un fuerte aplauso a ese Dios grande. Aleluya. La pregunta es: ¿qué fue lo que detuvo al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que los detuvo a ellos de seguir reconstruyendo el templo? ¿Qué fue lo que amarró sus manos, que no siguieron haciendo la voluntad de Dios? 5 cosas detuvieron al pueblo. 5 cosas los detuvieron por 16 años de hacer la voluntad de Dios. Lo primero que los detuvo fue que se dejaron guiar por las circunstancias. Se dejaron guiar por las circunstancias. El pueblo, cuando salió de Babilonia, iban con la expectativa: vamos a reconstruir el templo, vamos a levantar el templo, vamos a levantar la casa del Señor. Pero cuando llegaron allí a la tierra que les pertenecían, nuevamente llegan a Canaán, ¿qué encontraron? Una tierra desierta. Encontraron destrucción, encontraron pobreza. Y aparte de eso, muchas naciones, o las naciones que habían ahí, se levantaron para que el pueblo no hiciera la voluntad de Dios. Dice Esdras: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los que venían del cautiverio venían a reconstruir el templo, los enemigos, hermanos, siempre habrá un enemigo que nos quiere detener. Gloria al Señor. Las circunstancias que podamos estar enfrentando nos están deteniendo, porque a veces uno cree que cuando Dios dice: tengo pensamiento de bien y no de mal, es que nada malo va a suceder en nuestras vidas. No, el Señor lo que está diciendo es que a través de las pruebas que podamos estar enfrentando, Dios siempre tiene un propósito de bien. A los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero el pueblo, cuando llegan a reconstruir, ven pobreza, se están levantando los enemigos, y ellos empezaron a depender de las circunstancias. Estaban dependiendo de lo que estaba pasando, de lo que estaban viviendo. Hermano, no dependa de lo que está viviendo, no dependa de las circunstancias que pueda estar enfrentando. Porque si usted me dice, o yo te pregunto, ¿qué circunstancia estás viviendo? Hay enfermedad, hay necesidades, hay problemas económicos, hay dificultades, ¿verdad? Y entonces alguien le dice: ¿cómo estás? En dificultades, en problemas. ¿Qué le quiere decir esa respuesta? Que usted está dependiendo del problema, que usted está dependiendo de la enfermedad que tiene. No, hermano, yo no dependo del problema, yo no dependo de la enfermedad, yo no dependo del problema económico, yo no dependo que nadie se fije en mí. Yo dependo del Dios Todopoderoso, yo dependo de la mano poderosa del Señor. Aleluya.
Por eso, cuando Dios despierta al espíritu, ya nosotros no dependemos de las circunstancias. Nosotros dependemos de la palabra que el Señor nos ha dado. De la palabra que el Señor te ha dado, hermanos. Porque aunque todo esté complicado, el Señor te ha dado una promesa. El Señor te ha dado una promesa. El Señor te ha dado una palabra. Estás bajo, estás vivo, estás de pie por la palabra que el Señor te ha dado. Pues vamos a depender de esa palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. Aleluya. Eso fue lo que hizo el pueblo y los ancianos. Cuando Dios les despertó el espíritu, vino la palabra de Dios a través del profeta Ageo. Y dice Esdras 6:14, y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaban. Hermanos, cuando yo dependo de la voluntad o de la palabra del Señor, yo empiezo a hacer la voluntad de Dios. Yo empiezo a hacer lo que Dios me ha dicho. Y en la medida en que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, el Señor hace el milagro. El Señor trae la respuesta que yo estoy necesitando. Conforme ellos empezaron a prosperar, conforme a la palabra del profeta Ageo. Cuando empezaron a prosperar, cuando confiaron no en las circunstancias, confiaron en la palabra que Dios te ha dado. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios en esta noche? ¿A cuántos Dios les ha dado una promesa? ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿A cuántos Dios les ha entregado algo en sus manos? Hermano, depende de esa palabra. Tu felicidad, tu destino no depende de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. Tu felicidad no depende de una persona, porque cuando dependemos de alguien, todo gira en torno a esa persona, de lo material. Yo no dependo de esa circunstancia. Yo dependo del Dios Todopoderoso. Yo dependo de la mano poderosa del Señor. En Cristo ustedes están incompletos. No, dice la palabra, estamos completos y no necesitan nada más. Aleluya. Miren, cuando Dios llama a los discípulos, a Pedro, ellos pasaron una noche terrible. No habían sacado nada. Toda la noche tratando de pescar y nada, sacaron absolutamente nada. Pero llega el Señor y le dicen, vayan mar adentro y tiren la red. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado tratando de sacar peces y no ha salido uno solo. En la noche es que salen más peces. Hoy en ese momento no. Pero Pedro como que reacciona en ese momento y él dice, no puedo depender de la circunstancia. No puedo depender de que toda la noche haya fracasado. No podemos depender de que tiempo atrás usted haya fracasado. Dependemos de la palabra del Señor. Dependemos de lo que Dios te ha dicho. Por eso Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos nuevamente lo van a intentar? ¿Cuántos nuevamente van a echar la red? ¿Cuántos van a depender de la palabra de Dios y no de las circunstancias? Denle un fuerte aplauso a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Aleluya. Entonces lo detuvieron las circunstancias. Dios despierta el espíritu. Ahora ellos dependen de la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa los detuvo? El temor. El temor paraliza, hermanos. El temor nos detiene en hacer la voluntad de Dios. El temor nos agarra y como que no nos suelta porque usted tiene miedo de algo que no ha sucedido. ¿Qué es el temor? Miedo a cosas que no han sucedido, que no han pasado, porque usted dice, si yo lo intento, ¿qué tal que salga mal? Si yo lo intento, ¿qué tal que no funcione? No importa, hermano, inténtelo. Como dijo Pedro cuando el Señor se acercó en medio de la tempestad, ¿verdad? Y creyeron que era un fantasma, pero Pedro le dice al maestro, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Y cuando él dijo, bueno, hay una tormenta y lo voy a intentar. Y empezó a caminar en medio de la tormenta. También Pedro caminó sobre las aguas. En medio de la tormenta él también caminó, porque no tuvo temor mientras tuvo su mirada en el Señor. Después que quitó su mirada se empezó a hundir. Pero no importa, hermano, si en el intento te empiezas a hundir, ahí está la mano del Señor que te vuelve y te saca. Ahí está la mano del Señor que dice, tranquilo, aquí estoy, no estamos solos. Dios está con nosotros. Aleluya.
Y cuando Dios despertó el espíritu, ellos no tuvieron más temor, hermanos. Empezaron a hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? Dios no te ha dado espíritu de ¿qué? Bueno, algunos salen corriendo, pero nosotros no salimos corriendo. Nosotros nos mantenemos firmes en creerle al Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, de amor y de dominio propio. Poder, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedes decir en esta noche. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, porque está a mi diestra, dice el Salmo, no seré conmovido. El Señor no nos dejará resbalar. No duerme el que te cuida. Hermano, no tengas miedo, no tengas temor. De pequeños, ¿cuál es el miedo que tenemos? A la oscuridad, ¿verdad? Y los niños tienen miedo a la oscuridad. Sí, de grandes es que nos damos cuenta, no hay nada en la oscuridad. Así sucede, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos miedo, tenemos temor, pero tranquilo, Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. No tenemos temor porque Él está caminando con nosotros. Hermanos, lo tercero que los detuvo es algo coyuntural, que en ocasiones nosotros también lo hemos vivido. Creyeron que no era el tiempo de reconstruir. Creyeron que no era el tiempo de levantar el templo. Llegó un momento en que ellos dijeron, no es el tiempo de levantar casa al Señor. No es el tiempo de reconstruir el templo. Bueno, muchos de nosotros estamos creyendo, no es el tiempo para que Dios me utilice. No es el tiempo para que Dios haga su voluntad en mi vida. Mire lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 2. Ageo capítulo 1, versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿qué dice? No ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué estaba creyendo el pueblo? ¿Qué pensaba el pueblo? No, es que no es el tiempo. No es el momento de reconstruir. No es el momento de levantar el templo. Pero ¿cómo es posible que no es el tiempo? Si Dios les había dicho, el Señor les había hablado, vayan y reconstruyan el templo. Porque habían levantado enemigos. Ellos pensaron, no es el tiempo, hermano. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Muchos están diciendo, no es tiempo para entregarle mi vida a Jesús, porque estoy lleno de pecado. Cuanto más. Es ahí cuando necesitas del Señor. El Señor no vino a buscar lo que estaba sano. El Señor vino a buscar lo que estaba perdido, lo que estaba lleno de pecado. Y si hay pecado en tu vida, pues abogado tenemos en el cielo. Es en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Algunos están diciendo, no es tiempo de servir a Dios. Estoy muy joven, algunos dicen estoy muy anciano. No importa el tiempo de tu edad, siempre hay tiempo para hacer la voluntad de Dios. Siempre hay tiempo para que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Algunos dicen, no es el tiempo de mi milagro, no es el tiempo de que Dios me utilice. Mira, en una ocasión vino un principal, la hija de Jairo. Jairo era un principal allí en Judá. Se levantó y fue a buscar al maestro y le dijo, Señor, mi hija está enferma. Y Jesús dijo, bueno, vamos a buscarla. Mientras iban de camino, se encontró con la mujer del flujo de sangre. Y ahí vino el milagro donde Dios sana a esta mujer. Pero mientras eso estaba sucediendo, le llegaron las noticias a Jairo diciéndole, tu hija ha muerto. Así que no molestes más al Señor. Tu hija ha muerto, por tal razón no molestes al Señor. ¿Qué le estaban diciendo a ellos? No es el tiempo para que tu hija sea sana, porque ya está muerta, ya no hay esperanza, ya no hay forma de que Dios pueda hacer algo. Y le estaban diciendo, Jairo, no es el tiempo, no molestes más a Jesús. No sé lo que
te estén diciendo, algunos te están diciendo, no es el tiempo de tu milagro, no es el tiempo de la respuesta de Dios, pero cuando el Señor despierta nuestro espíritu, entendemos que sí es el tiempo, que llegó el tiempo de que Dios me utilice, que llegó el tiempo de que Dios haga el milagro. Aleluya. El Señor le dice a Jairo, no temas, Jairo, es el tiempo para que tu hija sea sana. Si crees, le dice a Jairo, tu hija va a ser sana. ¿Y cuántos creen que es el tiempo? Que este es el momento, hermanos. Que este es el tiempo de servir a Dios. Que este es el tiempo de que Dios haga un milagro en tu vida. Que este es el tiempo de que Dios haga milagros en esta iglesia. Que este es el tiempo que podamos ver la gloria de Dios en este lugar. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y pueden decir, yo creo que es el tiempo, yo creo que es el momento, yo creo que es el tiempo de hacer la voluntad de Dios, yo creo que este es el tiempo? Que aunque muchas personas me están diciendo, no es el tiempo, no es el momento, perdiste el tiempo, perdiste tu momento. No, hermano, déjame decirte de parte de Dios, este es el momento, este es el instante, es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no le dices al Señor, aprovechemos este momento? Levanta tus manos y dile al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Hay cosas que me han detenido. Hay cosas que me han enfrascado en el pasado. Hay cosas que me han amarrado, Señor. Y han pasado el tiempo, han pasado los años, Señor, y me he quedado quieto. Pero Padre, yo te pido en esta noche, despierta el espíritu de tu pueblo. Despierta el espíritu de tu pueblo en esta noche. Que podamos entender que es el tiempo. Muchos están diciendo, ya mi tiempo pasó, ya no es el tiempo. El tiempo de gloria eran 10 años atrás, eran 15 años atrás. No, el tiempo de la gloria de Dios es ahora. Este es el momento, este es el tiempo para que Dios te pueda bendecir, para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida, en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo. Porque en esta noche muchos están viviendo circunstancias muy difíciles, circunstancias muy complejas en sus casas. Pero no le creas a la voz de tu enfermedad, no le creas a la voz de las circunstancias, no le creas a la voz que te está gritando, ya perdiste tu momento. Es el tiempo de Dios para tu vida, es el tiempo de Dios para nosotros. Ha llegado el tiempo de reconstruir el templo. Ha llegado el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Muchos están creyendo, no es el momento, es ahora. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Si no sirves a Dios, ¿cuándo? No puedes decir, yo lo hice años atrás, yo lo hice muy bien 10 años atrás, lo hice muy bien 5 años atrás. No, lo que Dios quiere hacer con tu vida es mayor ahora. Despierta, Señor, despiértanos en esta noche. Hay una gloria mayor para esta iglesia. No podemos vivir del pasado. No podemos detenernos por nuestros fracasos. Hay que levantarnos, hay que levantarnos, hay que levantarnos, hay que levantarnos. Hay que depender de la palabra que Dios te ha dado, de la palabra que Dios te ha entregado, de lo que Dios ha colocado en tus manos. Por favor, colócate de pie en ese instante. Colócate de pie en esta hora. Colócate de pie, por favor, en esta hora. Levanta tus manos, dile: Señor, ya no quiero detenerme. Ya no quiero estar quieto. Despierta, Señor, a tu pueblo en esta noche. Muchos están durmiendo y te pido que abras los ojos de tu pueblo,
que abra nuestros ojos en esta hora. Este es el tiempo, este es el tiempo. No lo que quedó atrás, no lo que hiciste atrás, no, es ahora. Hay una unción mayor, hay un propósito mayor de Dios para tu vida. Hay un propósito, hay un propósito mayor. El Espíritu Santo te quiere gritar a tu oído: este es el tiempo. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de nuestro milagro. Este es el tiempo, Señor. Y le puedes decir a Dios en esta noche: aquí estoy. Joven, le puedes decir a Dios: aquí estoy. Le puedes decir al Señor: aquí está mi casa. Aquí estoy, Señor, haz tu voluntad. Por favor, dile a Dios en esta noche. Dile al Señor: haz tu voluntad y no la mía. Que yo mengüe, pero que tú crezcas en mí. Señor, despierta, despierta a tu pueblo, despierta. Espíritu de Dios, despiértanos. Dile al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad y no la mía. Haz tu voluntad y no la mía. Aquí estamos, Señor. Rindo mi corazón. Rindo mi voluntad a ti, Señor. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres en mi vida. Es lo que tú quieres, Señor, en cada uno de nosotros. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el momento, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Dile al Señor: aquí estoy. Haz lo tuyo, Señor. Haz lo tuyo en mi casa. Haz lo tuyo en mi vida. Haz lo tuyo, Señor. Las dos últimas cosas que detuvo el pueblo, por favor, ahí con tus manos levantadas. Pues porque invirtieron sus prioridades. El Señor ya no era su prioridad. Empezaron a reconstruir sus casas, y que empezaron a adornar sus casas, y se olvidaron de la casa de Dios. Empezaron a organizar su casa, y la casa de Dios estaba en ruinas. Invirtieron sus prioridades. Pero dile al Señor: ya no quiero más vivir para mí, quiero vivir para ti, Señor. Quiero invertir mi tiempo en ti, no en lo que yo quiero, sino en lo que tú quieres. Y lo último que detuvo al pueblo es que Dios ya no era su Dios. Ya Jehová no era su Dios. Aunque estaban en Canaán, aunque estaban en la tierra prometida, Jehová no era su Dios. Muchos, aunque están aquí en la iglesia, Jehová no es su Dios. Muchos, aunque están aquí, Jehová no es su Dios. Dice la palabra: en aquel tiempo me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, y el Señor va a decir: no los conozco, no los conozco. Porque el Señor ya no era su Dios. Por eso Dios le dice a Pedro: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? 3 veces le dice el Señor a Pedro: ¿me amas? Porque Pedro a tiempo atrás le había dicho: Señor, yo te voy a seguir hasta donde, hasta el punto de entregar mi vida. Pero no, regresó, negó al maestro. Y el Señor le dice: ¿me amas, Pedro? Y por la tercera vez le dice Dios, Pedro, a Jesús: Señor, tú sabes que te amo. Le puedes decir al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Quiero que seas mi Dios. Porque cuando el Señor es tu Dios, vives rendido todo el tiempo. Cuando el Señor es tu Dios, vives haciendo la voluntad del Señor. Por favor, dile: Señor, tú eres mi Dios.
Tú eres mi Dios. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, permítenos vivir una vida cristiana verdaderamente dando frutos, pero donde reine el amor, el verdadero amor por ti, Señor. Que podamos amarte no solamente de labios, sino realmente con el corazón, haciendo tu voluntad. Dile: Señor, aquí estoy. A partir de hoy tú eres mi Dios. A partir de hoy tú eres mi Señor. A partir de hoy voy a hacer tu voluntad. A partir de hoy voy a vivir para ti. A partir de hoy voy a colocar mi mirada en ti. Señor, aquí estamos en esta noche. Te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y que tú nos has despertado en esta noche. Y que tú nos has hablado en esta noche. Es el tiempo y vamos a hacer tu voluntad. Vamos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Dale al Señor gracias por su palabra. Dile: Señor, gracias.